Buenos días, doctora Mauri García. Muy complacida como cada día de poder estar aquí en Cátedra Médica, compartiendo con este equipo de profesionales de tan alta profesionalidad, ¿verdad, doctor Lafontaine? ¿Cómo está usted? Buenos días. Me siento muy bien. Buen día, Liz, Mauri, Nelson. ¿Cómo no me voy a sentir bien con ustedes? Y, aunque me sentía bien con las dos y nuestro equipo técnico, pero ya no me dieron una puñalada que mira. Óyeme, Liz, tú me lo advertiste. Tú me lo advertiste. No me traiciones, no se vaya a favor de ellos. Y Isidro, mira lo que Isidro. me pasó con Isidro e Ismael. Buenos días, doctor Nelson Rodríguez Monegro. También muy complacidos de poder contar con su participación cada día aquí en Cátedra Médica. Buenos días, gracias, Lisania, Roberto y a Mauri. Esperamos pues llevar contenido siempre de interés para todos los que nos siguen en todo este programa, la Cátedra Médica, que tiene por finalidad pues la promoción de la salud, la educación de la ciudadanía respecto de los temas más importantes de salud, para que puedan convertirse en autogestores de su propio estado de salud. Ese, entiendo yo, la causa fundamental y el motivo de este programa. Así La es. razón social, dicen, ¿no? Así La es. razón social. Adelante, Lisania. Solo porque aquí se trata la salud con responsabilidad. Así es, aquí la salud merece respeto, así tal como lo indica nuestro eslogan. Bueno, pues hoy sobre el escritorio médico tenemos varias informaciones. Una de ellas de las que, bueno, hemos hablado en ocasiones anteriores aquí en nuestro programa, a manera de buscar soluciones a esto. Y pues ayer sale el titular de que el Hospital Salvador Gautier está sufriendo carencias de insumos. Los parientes de un paciente pues se quejaron de que tenían que salir del hospital a realizar pruebas de laboratorio a otro lugar porque en el hospital pues no tenían los recursos para poder realizarlos, debían moverse de centro médico para poder hacer estas pruebas. De acuerdo con el director del hospital, el doctor Miguel Ángel Geraldino, los laboratorios hay un problema de que, según explica, es un barril sin fondo. Según el galeno, él tomó la dirección de este hospital el 7 de enero y cuando llegó allí pues habían pagos retrasados de suplidores y pues él dice que aunque ellos han querido pagar el dinero, como que no tienen el dinero suficiente para pagar estas deudas pendientes. Su opinión al respecto, doctor Nelson Rodríguez Monegro. Mira, el hospital Salvador Begotier es una lástima que esté en esas condiciones desde hace varios años, porque no es nueva la situación. Habida cuenta de que era el hospital buque insignia de la calidad en la atención en la República Dominicana. Por encima de cualquier clínica, yo recuerdo cuando éramos estudiantes que todos nos peleábamos por ir a El Salvador Begotier a recibir docencia o a realizar cualquier tipo de práctica clínica. Todo médico especialista soñaba con ser parte del staff profesional del Salvador Begotier porque era el mejor hospital que tenía en este país. Sin embargo, posteriormente, a raíz de la crisis en que se fue metiendo todo lo que era el Instituto Dominicano de Seguro Social, que tenía dentro de la gestión si mal no recuerdo, son creo que 16 hospitales del antiguo IDSS y ciento, creo que son ciento y algo policlínicas que tienen diseminada en todo el territorio nacional, pero todos están sumidos en la misma situación. A raíz de pasar los hospitales a el Servicio Nacional de Salud con la ley esa 123-15, pues pasaron a ser gestionados desde el hospital y ahí se dio una situación desde el punto de vista financiero
porque esos hospitales no tenían una subvención, sino que esos hospitales básicamente se manejaban con las recaudaciones que hacían por la venta de servicio a las aseguradoras, a las anteriormente, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman, Roberto? Los que teníamos antes de las ARS, antes de la Seguridad Social. Los seguros, los seguros médicos. Los seguros médicos. Los seguros médicos. Entonces, esos hospitales, además tienen, no sé si todavía lo tienen. Porque igualas médicas. Igualas médicas, Nelson. Igualas médicas. ¿Qué ocurre? Que todo el recaudo de todos los hospitales se distribuye de una manera más o menos equitativa, porque los únicos hospitales que tienen capacidad real de recaudación de fondos a través de esa venta es el Hospital Salvador Begotier y el Hospital Estrella Ureña de Santiago. Entonces, al pasar al Servicio Nacional de Salud, pues tenía que darse, y en eso estábamos trabajando, en una reestructuración del tema del financiamiento, y que esos hospitales tenían que tener una subvención, es decir, un presupuesto por lo menos base para poder desempeñar esas funciones. Y a mi salida todavía eso no se había logrado, que tuvieran digamos un presupuesto aparte de esas recaudaciones, que lo que recauda el Begotier, lo que recauda la Estrella Ureña, de ahí dependen los otros hospitales más pequeños municipales que existen del Seguro Social. Pero también ha habido problemas graves de gerencia, también desde el punto de vista de la administración de esos hospitales, donde no se ha manejado de la mejor manera, de la manera más transparente. Otro problema que tenía sobre todo el Salvador Begotier era que habían algunos entes desde el punto de vista de algunas especialidades, que ellos lo que recaudaban lo manejaban de manera descentralizada, es decir, todo lo que producía, digamos, por ponerle un ejemplo, el servicio de cardiología se quedaba en cardiología, lo que recaudaba en gastroenterología se quedaba en gastroenterología, manejado de acuerdo al mejor entender de lo que dirigían esos departamentos, de modo que también es una razón que si no se ha eliminado, y nosotros propusimos en ese momento que había que eliminar eso para crear una sola cuenta en el hospital y que todos los recaudos fueran a la administración general del hospital. Ese también es un tema que ha sumido ese hospital en una crisis prácticamente permanente. Primero hay una crisis ahí gerencial, una crisis de dirección. Ahí nosotros a veces, cuando hablamos del tema de la politización, y de que es necesario sacar la política partidaria de los hospitales para que mejoren la calidad y profesionalidad de su administración y la gestión. No solamente hablamos de los muchas veces de los partidos que están en el poder, porque ahí hay una particularidad en ese hospital que también incide mucho. Es un partido pequeño que gerencia, o que es el presidente del partido, el cardiólogo Fulgencio Severino. Y ese partidito pequeño tiene mucha injerencia en cómo se maneja internamente ese hospital. De modo que todos esos factores han convenido en sumir a ese hospital en lo que hoy en día es prácticamente una vergüenza, después de haber sido el hospital con una mejor calidad de atención, donde todo profesional de salud quería trabajar de una u otra manera. Eso es muy lamentable, y creo que hay que ponerle atención a ese hospital, porque también necesita una remoción de su estructura física, necesita pues en el área de emergencia, el área de intensivo, las áreas de cirugía, pues todas esas áreas tienen que ser remozada, y un hospital que necesita pues también que se renove toda la tecnología que anteriormente ese hospital tenía, para que mejore la calidad de servicio. Y creo que hay que integrarlo en lo que hoy en día hablamos
todo el que opina respecto a tener un sistema nacional de salud que dé respuesta a la necesidad de la población, pues debe formar parte constitutiva de las redes de servicios de salud, de modo que haya un mejor manejo de ese hospital como cabeza de red en lo que es el Servicio Nacional de Salud. Bien, mira, Nelson, el presidente Abinader establece que AstraZeneca podría terminar en la justicia por incumplimiento de un contrato donde la República Dominicana pues contrató 10 millones de dosis y finalmente alrededor de unas 500,000 fueron las que AstraZeneca entregó. Entonces el presidente pues no descarta que finalmente ese laboratorio pues si no entrega las vacunas y yo creo que quizás el país ya probablemente ni las necesite, porque tuvimos que embarcarnos en compras dobles y esto en su momento lo vimos como muy positivo, las gestiones que hizo el Estado Dominicano a través del presidente Abinader, pero hoy día sale en la prensa nacional esa noticia. ¿Qué opinión te merece? Bueno, ahí habría que ver los términos contractuales. Recuérdate que en un momento salió a relucir que en esos contratos los laboratorios no asumían la responsabilidad de entregar las vacunas en tiempos determinados, si mal no recuerdo, porque el país lo que no puede es embarcarse a un litigio de carácter internacional donde no tenga todos los cabos atados y el toro por los cuernos. Porque que yo recuerde, lamentablemente, el país cuando se ha metido en esos procesos, ninguno lo ha ganado. Siempre pierde. ¿Por qué? Porque se hacen unos contratos leoninos, donde, dicen ustedes, lo que critican al gobierno, leoninos. De esa compañía, y siempre a mí me queda la preocupación, porque yo no creo que los que participan en la elaboración de esos contratos y poner los términos contractuales bien claros, sean gente ingenua y gente que tienen desconocimiento de lo que se está haciendo. Por eso siempre me queda la suspicacia de qué pueden darse debajo de todos esos contratos que hacen las autoridades a nombre del Estado Dominicano. Nelson, pero es que esos contratos, escúchame Nelson, pero es que esos contratos los abogados los paga el Estado. O sea, no son abogados que lo pagan las empresas internacionales, entonces deben ser. Pero eso es lo que yo te estoy diciendo. Yo lo que me llama suspicacia, yo digo que los que manejan esos contratos por parte del Estado no son ingenuos ni desconocedores de lo que están haciendo. Entonces tú te preguntas a qué se debe que en la mayoría de las veces que el Estado representando al pueblo dominicano hace contrataciones, esos contratos están diseñados como el embudo, el ancho para esas compañías transnacionales y la parte estrecha para el pueblo dominicano. Entonces eso no es ingenuo cuando eso se da. Tú me vas a decir a mí que el contrato, aquel sombra del peaje de la autopista que va a Samaná es una cuestión ingenua para darle esas ventajas de ese tamaño y esas ganancias exorbitantes. Con esos contratos, cuando tú te vas al arbitraje, están hechos de una manera que el país no tiene nada que buscar. Entonces, lo que quiero llamar la atención es que habría que buscar, porque no se trata de estar con populismo barato y no haber tomado las medidas pertinentes desde el punto de vista contractual en el momento que se hacía eso. Es verdad que estábamos en una situación muy difícil donde la mayoría de los países desarrollados, llámese rico, acaparaban las vacunas y como consecuencia pues es muy loable que el gobierno hizo un gran esfuerzo para tener vacuna disponible y así ocurrió. Ahora, eso no quita de que la confección o la aceptación
de dispositivos que lesionen el interés nacional se permitieran. Es decir, que yo lo que llamo la atención es de no embarcarnos por un populismo barato, porque ha ocurrido en otras ocasiones y nos pasa, como dicen, que fuimos por lana y salimos trasquilados, porque el costo del pago de ese tipo de abogados en esos litigios internacionales no es caballaje, es millones en dólares que hay que pagarle también. De modo que den paso firme y para no equivocarse y seguir perjudicando la economía ya maltrecha de este país. Bueno, doctor. Mira, si hay tiempo. Sí, adelante, Nelson. Si hay tiempo, yo quería comentarles. Tenemos 3 minutos. Yo no sé si ustedes vieron que el presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Rufino Senén Cava, había hecho una propuesta de establecer residencias médicas en algunas provincias con el objetivo expreso de, por un lado, mejorar la supuesta calidad de la atención y, en segundo lugar, el que propiciemos que los médicos especialistas se queden en esas comunidades donde estarían esas residencias médicas, porque supone que esos médicos en esos pueblos residentes de especialidades establecerían relaciones y hasta echarían raíces desde el punto de vista familiar, lo que permitiría que se quedaran. Sin embargo, yo escribí hoy en la mañana temprano un artículo para contradecir esa propuesta, porque la verdad es que no tiene ningún tipo de lógica la misma. Y tomé como base, primero, un estudio reciente que hizo el Ministerio de Salud Pública conjuntamente con el Consejo Nacional de Residencias Médicas, coordinado por la OPS, sobre las residencias médicas actuales en la República Dominicana, en los hospitales tradicionales que tienen más de 40 años establecida esa residencia. ¿Cuál es la verdadera realidad de esas residencias? ¿Cuáles son sus falencias, sus carencias? La producción de profesionales con una baja formación. Eso por un lado, pero a la vez también tomo como referencia el estudio que hizo más recientemente todavía la Asociación para el Desarrollo de la Salud, ADESA, que estudió hospitales municipales y provinciales, las condiciones reales que tienen esos hospitales en términos de infraestructura, en términos de recursos humanos, en términos de medicamentos, insumos y todas esas cosas. Entonces, tomando como esa realidad, prácticamente es imposible nosotros pensar en crear residencias médicas en las provincias, habida cuenta que se entiende. Ya no estamos en la época que se iniciaron las residencias médicas, que iniciaron por motivaciones particulares de especialistas dominicanos formados en el extranjero y que tenían el interés de enseñar sus conocimientos. Ya no estamos en esa época, sino que se supone que una universidad, la que avala la residencia médica, tiene que formular un programa que tenga todas las herramientas, el punto teórico y práctico, para formar integralmente un especialista en X especialidad, en primer lugar. Segundo, que tiene que haber un cuerpo docente. Y si aquí en la capital hoy en día da brega encontrar esos docentes, que los residentes se están educando ellos solos en términos generales, salvo excepciones, ¿qué va a ocurrir en la provincia? ¿Es verdad que todo médico especialista puede ser docente de una especialidad médica? Claro que no, pero aparte de eso, para tener una residencia tiene que tener un hospital o un centro de salud que esté en condiciones, que tenga un servicio desarrollado de la especialidad, que tenga una demanda importante de pacientes afectados,
de enfermedades atinentes a esa especialidad, que tenga la tecnología como medio auxiliar diagnóstico para la confirmación de la impresión diagnóstica clínica, que tenga los medicamentos, que tenga los insumos necesarios para ella, que tenga acceso a conocimientos actualizados en el área específica de esa especialidad, que tenga biblioteca, que tenga suscripción a revistas, que tenga conexión al internet, que muchos hospitales no tienen conexión al internet, que se le enseñe a esos estudiantes a utilizar los buscadores de informaciones avaladas científicamente para que ayuden a conformarse con el rigor profesional que demandan. Y ustedes me van a decir a mí que en esos municipios cabeceros de esas provincias existen las condiciones para nosotros montar residencias. Yo creo que tenemos que enfocarnos, si queremos porque en los municipios lejanos, que por demás es limitada la actividad profesional privada, porque son municipios pobres, con gente de escasos recursos, con alto nivel de desempleo, que incluso no existen clínica privada, es decir, que ese médico prácticamente estará exclusivamente en el servicio profesional público. Pues entonces tiene que tener una contratación diferente, tiene que tener unos salarios que yo estimo alrededor de 120,000 pesos de 8 horas, es decir, ese otro tema que hay que tratar aquí. No podemos seguir con médicos de tiempo más que parcial, de 1 hora, de 1 hora y media en los hospitales, y que sean los residentes los que forman el cuerpo operativo más importante de los hospitales, por lo cual la calidad va a estar en manos de los estudiantes de las especialidades y no de los especialistas ya formados, que brillan salvo excepciones por su ausencia. Es decir, que toda esa transformación es la que hay que hacer, de separar el pago de las guardias presenciales de la contratación de su trabajo cotidiano y habitual. Tener la famosa tanda extendida, igual que en educación, pero efectiva en salud, de 8 a 4 de la tarde, donde el médico tenga capacidad para hacer la historia clínica, hacer un examen físico exhaustivo, atender pacientes ingresados y evitar, con el tiempo disponible para la consulta, que muchos pacientes se vayan a buscar atención a las emergencias. En fin, todo eso está articulado. Entonces yo creo que, aunque la propuesta del presidente del Colegio Médico está imbuida de la mejor de las intenciones, yerra, porque las condiciones actuales de esos hospitales, en términos generales, no permiten tener formación de médicos especialistas. Yo creo definitivamente, Nelson, que el análisis que hace tiene una dosis alta de razón, puesto que si tú estás hablando de El Salvador B. Gautier, buque insignia de la formación de recursos humanos en la República Dominicana, hace 10, 20 años hablábamos todavía estamos hablando de un hospital histórico, que pudiéramos nosotros hablar de él en los últimos 50 años, pero 10 años atrás todavía, el Gautier, cuando yo inicié mi formación en el 2002, que concursé, prácticamente todos queríamos ir al Salvador B. Gautier, por una razón fundamental, la calidad que allí existía. Imagínate si un hospital puntero, con un cuerpo profesoral del nivel, hoy día tiene una crisis en la parte educativa, en la parte asistencial, en términos general. ¿Qué serán los hospitales de provincia? Por lo tanto, yo creo que hay que afinar mejor esas ideas. ¿Y por qué no? Como existe como residencias médicas es una estructura colegiada a nivel nacional, pues evidentemente que lo que hay es que fortalecer los hospitales que tienen escuelas, dotarlos es imposible, mira, es imposible, y yo creo
que tanto tú, cuando fuiste el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, como el actual, el caso de Mario Lama, el amigo Mario Lama, amigo nuestro, óyeme, van cargando pesado porque el financiamiento de la salud es difícil con menos del 2% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Eso es imposible. Entonces, evidentemente que hay que sincerizarse y definir las reglas de juego, pero evidentemente hace poner en orden muchos aspectos, y entre esos aspectos el financiamiento de la salud. Nelson Rodríguez Monero, gracias por estar con nosotros sobre el escritorio de Cátedra Médica. Nos vamos a una pausa, señor director, y regresamos con el tema del día de hoy: accidente cerebrovascular y la estrategia de cómo enfrentarlos. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.